para las personas individualmente, para las parejas, para cuando tienen hijos, cómo sueñan y cómo ven también el crecimiento y la progresión, ¿no?, de los hijos. Quiero hacer una breve, conocemos la parábola del hijo pródigo, pero tratando de hacer como una aportación en la vida de una familia y en la vida de la sociedad, hago una pequeña reflexión y después voy a insistir en unos puntos que se los voy a adelantar ya. El primer punto, que ya lo dijo hace muchos años Benedicto XVI, sería: estamos en una sociedad en emergencia educativa, porque aunque hay educación, no está respondiendo totalmente o suficientemente a los desafíos que hay en la familia y en la sociedad. Y entonces hay riesgo de inestabilidad, hay riesgo de sufrimiento, hay riesgo de conflicto, hay riesgo de fracaso. Benedicto XVI dijo lo de la emergencia educativa, lo demás lo he dicho yo. Después lo explico. Educar en la libertad que construye. Esto es un gran desafío. Educar en la libertad que construye. Para ello es importante educar en el amor. Y educar en el amor tiene una carpeta que es educar en el perdón y educar en la misericordia, que viene incluso antes del perdón. Pero yéndonos un poquito a amplificar la parábola del hijo pródigo, recordemos lo que pasó en aquella escena. Un padre que tiene dos hijos, la madre no aparece en la escena, debe ser que ya la madre no está. Y uno de los hijos, que deben ser jóvenes, no deben ser demasiado mayores, le pide al padre la herencia en la vida, ¿no? La herencia que va a haber cuando el padre muere, pero se la pide por adelantado, ¿no? Es algo que no se suele hacer, ¿no? ¿Por qué lo hace? Pues él sabrá qué había en su corazón, qué tenía de sueño, que eran superiores, esos sueños eran superiores al valor de su padre, al valor de su hermano, para que incluso querer acoger unos beneficios, unos bienes que él no se los había ganado, que él no los había conseguido, que en realidad serían para una vez que no estuviera el padre. ¿Hasta dónde llegaban los sueños por los que estaba fascinado, que le llevó a hacer esa petición inédita, podemos decir inexplicable, ¿no? Bueno, pues a veces hay emociones, sentimientos, sueños que están en las mentes de las personas, porque hay realidades en el ambiente y realidades en la propia construcción de quién soy y quién me gustaría ser, que conquistan el mundo de nuestra decisión. Y aunque parezca inexplicable, va adueñándose de nuestro yo y finalmente incluso lo lleva a hacer la petición. Esa petición en el fondo tiene un mensaje. El mensaje es: yo quiero hacer mi vida, yo a ti ya no te necesito, ni te quiero, ni tampoco a este hermano, sino que yo quiero hacer mi vida. Bueno, todos podemos a veces participar de eso, que yo quiero hacer mi vida, ¿no? Y podemos decir que es legítimo porque tenemos una libertad que podemos ejercerla con autonomía, ¿no? Aunque en este caso es una libertad que necesita de los bienes de otros para poder realizarla. Aunque la petición es inédita e inexplicable, el Padre se lo concede. La parte, porque después hablaremos del hermano mayor, la parte de aquella herencia que a él le tocaba. Se va a un lugar lejano, sin vínculos, con la familia, con quien podía apostar por él, con quien podía decirle una palabra, y lo que sabemos es que parece que no hizo un uso sensato de aquellos bienes.
de tal manera que se va a ver en la miseria. Va a conseguir un trabajillo para mal subsistir, que consiste en que puede trabajar malamente cuidando cerdos que comen algarrobas, pero el dueño le ha dicho: las algarrobas no son para ti, las algarrobas son para los cerdos. Entonces quiero llegar a este punto de cómo se encontraba tan mal, porque es en ese punto cuando él se vuelve a acordar del Padre. Él no está arrepentido de entrada, lo que le ha sucedido a él es que ha tocado fondo. Lo que le ha sucedido es que ha tocado fondo. Su sueño no solo se ha difuminado, sino que está en una situación bastante peor que cuando estaba con su padre. Ni tiene libertad, ni tiene bienes, ni tiene sueño, ni tiene deseo, ni tiene nada de nada. Por eso es importante en nuestra sociedad, en la familia, en la comunidad cristiana, ayudar, contribuir a educar en la libertad. Porque la libertad, y cuando decimos educar en la libertad, no decimos en una libertad frenada, sino en una libertad que ayuda a ver los límites, que ayuda a ver las contradicciones, que ayuda a ver las frustraciones, que pueda ayudar a edificar una vida con sabiduría para poder tener acierto, ¿no? Y para poder responder a las demandas que hay en el corazón de las personas, pero de una manera que sea constructiva, porque la libertad por sí solo nos puede llevar a lo contrario. Y esto es muy importante también en la escuela y en la familia, y también, por supuesto, en la comunidad cristiana. Hay que ayudar a hacer las preguntas adecuadas, hay que explicar las cosas, no solo decir por qué sí esto o por qué no lo otro, sino explicar las consecuencias de las cosas, conforme la edad también en la que, por ejemplo, los niños, los adolescentes, los jóvenes van creciendo. Bueno, pues ha tocado fondo, no tiene a nada, podemos decir, ni a nadie, pero tiene en la memoria que tiene un padre y que tiene un hermano. Y entonces sí viene al padre, ¿no? Estaba muy mal, y es verdad que esto es muy importante, y esta es una aportación fundamental de la comunidad cristiana. Es saber empatizar, porque eso es la misericordia. La misericordia es un revolvimiento de las entrañas por aquel que sufre, y en este caso por aquel que sufre que se ha equivocado, porque hay equivocaciones que son muy hirientes y a veces pueden salir en un tono suave o en un tono grave. Se lo tiene merecido, y que se quede ahí, que aprenda. Pues no es eso, porque el Padre en el que creemos nosotros se le revuelve las entrañas por el sufrimiento de un hijo, aunque haya sido por sus errores, y quiere verlo saliendo de ahí, y quiere verlo alejado de ahí, y quiere verlo en un lugar totalmente distinto del sufrimiento, que es en la felicidad. Pero para eso hay que tener esta lectura de la misericordia de Dios, y que se haga también una aportación en la sociedad. Porque todos nosotros, eso decía antes, nacemos y llegamos a la edad adulta, a la edad anciana, depende eso de la vida de cada uno, ¿no? Pero siempre estamos en un proceso de la inmadurez a la madurez. Siempre habrán cosas en las que necesitamos seguir madurando, y siempre habrá terreno en los que podemos meter soberanamente la pata. De vez en cuando voy poniendo unos mensajes, unas píldoras. Bueno, entonces va haciendo ese recorrido, y él no le pide al Padre, no va a decirle al Padre: Padre, perdona, lo he hecho muy mal, espero que me perdones, que me des una oportunidad.
No, él lo que viene a decirle es de qué se acuerda él. Él no se acuerda de que es hijo del padre. Esto es importantísimo. Él recuerda que tiene un padre que tiene trabajadores y que esos trabajadores están en mejores condiciones de la que él está cuidando cerdos. Y entonces lo que le viene a reclamar al padre es un trabajo para ser un trabajador de su padre. Porque ya interiormente tiene la sensación de que lo ha fastidiado, de que ya no es hijo de aquel padre, porque hasta la herencia que le iba a tocar ya la gastó. Y va por el camino efectivamente haciendo esa reflexión, pensando que le va a decir al padre que está en esa línea, ¿no? Yo cuando chico, hombre, malo del todo no era, pero bueno tampoco. Y entonces de vez en cuando me acuerdo de alguna fechoría que hice en la escuela, de la que mi madre ya se había enterado. Entonces yo iba maquinando a ver qué relato decía, en el que yo si no quedaba, por lo menos que no quedara tan perjudicado como realmente debía estar, porque lo había hecho mal. Entonces más o menos iba por ahí en ese camino, ¿no? Porque lo que va a reclamar es conseguir un trabajito para salir, para sobrevivir un poco. Y dice que el padre cuando lo ve se emociona, porque allí viene su hijo. Y cuando llega el momento va a abrazarlo, no que va a cogerlo por el cuello, sino va a abrazarlo, a llenarlo de besos. Y está en eso cuando el hijo empieza a decirle su perolata. El padre no escucha al hijo, porque el padre ya sabe lo que va a hacer. Mientras está escuchándolo más o menos, le está diciendo a los suyos, vayan corriendo y tráiganle ropa, tráiganle los zapatos, tráiganle también el anillo, y vayan y matan el buey bueno que tenemos para hacer fiesta. ¿Por qué digo lo del anillo? Porque en aquellas familias los anillos estos los tenían las familias que eran pudientes de verdad, Bueno, pues el anillo simboliza, en aquella familia simbolizaba que tenían un escudo que pertenecía a tal familia. Seguramente él en aquel camino desdichado, hasta el anillo tuvo que venderlo para salir para adelante un par de días más. Era decirle, aunque tú creas que ya no eres mi hijo, lo eres y lo serás para siempre. Haga lo que haga, vaya a donde vaya. ¿Esto quién lo dice en nuestra sociedad? ¿Esto quién nos lo dice a nosotros? Porque a veces nosotros, hasta con los nuestros, podemos tener dificultades para hacer esta acogida. Porque a veces el efecto del daño, del impacto negativo que hemos tenido por alguna situación, no nos ayuda a ver claro este camino, esta posibilidad que Dios quiere abrir en el mundo. Y quiere abrir en primer lugar con nosotros. Siempre lo pienso que una de las razones de la deserción de muchas personas de la fe es porque pensamos que a lo mejor no hemos tenido muchos errores o los hemos tenido, pero que de alguna manera no somos como muy dignos de Dios porque tenemos mancha e impureza. Pues Jesús se inventa esta parábola para decirnos quién es el Padre. Aunque nosotros seamos el hijo menor, hasta con más categoría que siempre seremos sus hijos y siempre estará esperando nuestra vuelta. Y hará fiesta, porque, como le va a decir al hermano mayor, este hijo estaba perdido y lo he recuperado. Y lo he recuperado. Y va a ser fiesta. Porque importante es que esto en la comunidad cristiana lo tengamos muy claro y lo aportemos como luz al mundo. Que es verdad que hay muchísimos errores en las personas, pero hay todavía más juicios y más condenas
más piedras encima que no dejan a que esa persona pueda aspirar a pensar un futuro mejor. Muchas veces que nos estamos en el tiempo de la Cuaresma, aquel que se equivoca tiene que hacer su camino de recuperación, tiene que hacerlo, ¿no? Pero puede pasar como Lázaro, ¿no? Que está en la tumba, con la piedra puesta y él pidiendo ayuda y nosotros empujando la piedra para adentro. Es verdad que el que se equivoca, insisto, tiene que hacer su camino y hay que ayudarle a que haga su camino, ¿no? Y tiene la libertad de elegir si quiere hacer ese camino, porque a lo mejor no lo quiere hacer o a lo mejor necesita más tiempo y a veces esto se nos hace insufrible. Bueno, pues por eso hay que fijarse en este Padre, porque este Dios en el que nosotros creemos, que da una luz maravillosa para la educación de las personas y la educación en el amor y en la libertad de las personas. Y que todo no se acaba con los errores, con los daños, que a veces son daños trágicos, sino que la vida continúa y hay posibilidad de alcanzar unas metas que piensas que ya no son para ti. Por eso somos cristianos. Porque Dios nos abre una perspectiva que no las abre en nuestro mundo, ni las abre nuestra mente. Y está claro ese capítulo, ya ha adelantado algo, del capítulo del hermano mayor, ¿no? Que viene de trabajar y se encuentra allí un ambiente de fiesta del que no está enterado. Claro, cuando se entera lo que sucede, le entra una calentura importante, una calentura, seguro que hace tiempo que no se enfadaba tanto y no quiere ir a su casa con su padre y con su hermano, no quiere ir, no. Yo a esto no me apunto, yo no estoy de acuerdo y tiene que ir el padre a buscarlo, como fue a buscar al hijo menor, tiene que ir a buscarlo. Y entonces le dice su reflexión, ¿no? Desde el principio se nota la distancia. Porque ese hijo tuyo, ahí te quedas con él. Él ya no se siente hijo. Y por supuesto, ese no es mi hermano. Entonces el padre le hace toda una reflexión para ayudarle a entender que se suma a la fiesta. Porque tenemos que estar contentos, porque el Padre se dice, porque este hermano tuyo que estaba perdido, lo hemos encontrado. Ahí quedó. Esperemos que recapacitar, no lo sabemos, porque el Evangelio no dice qué pasó al final. Esperemos que recapacitaran y se vinieran a la fiesta y lo entendieran. Entonces, tenemos que dar oportunidades. Y esto es verdad que esto es muy delicado cuando hemos recibido un daño. Pero el daño hemos de verlo desde dos claves, desde la que les voy diciendo que en el fondo todos llegaremos a la tumba con inmadureces. Todos llegaremos a la tumba con inmadureces. Y por otro lado, hay alguien que se compadece para ayudarnos a avanzar, para liberarnos de la imagen, de la vida que hemos hecho, para que podamos soñar y realizar una vida con los aprendizajes alcanzados mejor. Esperemos también que aquel hijo menor, toda esa experiencia le ayudara para ser aquel que diera un riñón por su padre y por su hermano. Entonces, toda esta parábola efectivamente habla de la necesidad de una emergencia en la educación sobre el sentido de la vida. ¿Para qué es nuestra vida? Y esta es una pregunta que yo quiero hacerles a ustedes. ¿Para qué es la vida de ustedes? Y para que en sus familias, en sus entornos, en una pareja,
en un matrimonio, en una familia que tienen hijos, incluso hijos mayores. ¿Para qué es nuestra vida? ¿Para qué es nuestra familia? Porque estamos en un tiempo, el año del jubileo, el Papa ha querido poner el acento en la esperanza que no defrauda. Porque como sociedad es cierto que estamos en un tiempo de mucha incertidumbre, de mucha desesperanza. Entre otras cosas porque vivimos sin la trascendencia, sino vivimos como muy instalados en nuestras posibilidades. Y las posibilidades nuestras son extremadamente limitadas. Y necesitamos respirar, necesitamos levantar la cabeza, necesitamos recibir luz, necesitamos recibir un aire que no es el que sale solo de nuestros pulmones. Por eso aquí es importante la aportación de la trascendencia, de la espiritualidad, de la fe, de la comunidad cristiana. Porque nos instala en la vida nueva que nace desde Cristo, pero que nace fundamentalmente desde la resurrección. Que más que no hay que entenderlo como, ya lo sabemos, ¿no?, como un elemento mágico, sino como la gran aportación de hasta dónde llega el amor fiel de Dios, que llega hasta la muerte. Se dice que en la hora de la verdad se sabe quién es quién. Pues en la hora de la verdad se sabe quién es Cristo y quién está dispuesto a hacer lo mismo. Pero además no es un amor derrotado, porque un héroe derrotado podemos decir, aplaudir, pero no lo podemos seguir, porque nadie sigue a un derrotado. Todos queremos victoria, todos queremos alegría, todos queremos vida, y no podemos seguir a un muerto. Por eso seguimos a Cristo que vive y que vive para darnos su vida. Bueno, pues es la aportación de la espiritualidad y de Cristo para la sociedad de hoy. Una sociedad que tiene unas cotas de bienestar como nunca antes en la historia, pero que puede llevarnos a la confusión que da igual cómo vivamos la libertad, porque no tiene consecuencias malas de por sí. Pues sí las puede tener, sí las puede tener. Quizás en otros momentos de la historia se ha puesto el acento en lo contrario, pero hoy hay que reivindicar en la vida personal, en la vida de la pareja, en la educación de los hijos, poner el acento en una libertad que construya, en una libertad sensata. Porque si no, estamos abriendo boquetes que van a ser caminos de sufrimiento.